este 2023 precisamente en torno a lo que es la economía, no solamente a nivel global, sino también para nuestro país, porque hay datos del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que señalan que este año no les va a ir bien a muchos países. A ellos en este anuncio también está incluido nuestro país. Pues se lo vamos a consultar a una especialista. Ella es Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo está, señora Paola Herrera? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Paola, por estar aquí. Bueno, empezamos esta conversación con estos datos que ya ha anunciado el FMI sobre que no augura, ¿no? O señala de que este 2023 va a ser peor al año 2022, y esto básicamente por motivos de la inflación. ¿Qué otros elementos han generado esta situación o estos pronósticos? Sí, de acuerdo. Efectivamente, se espera para este año que el crecimiento a nivel global no sea incluso menor que el del año pasado, y esto por diversos factores. Uno de ellos, como bien mencionas, es la inflación, la alta inflación, los altos precios y principalmente lo que estaría afectando al crecimiento mundial es la desaceleración de la economía de las Ujú. principales economías globales, ¿no? De países como Estados Unidos, Europa y China, y claramente esta actividad de estos países impactan en la economía peruana, ¿no? Por diferentes frentes. Principalmente, bueno, en Europa claramente están siendo fuertemente afectados por el conflicto entre Rusia y Ucrania. En China vienen siendo afectados por el impacto todavía de la COVID-19, y toda esta desaceleración de estos países que son principales socios comerciales del Perú se reflejaría también en una demanda menor de productos, por ejemplo, que el Perú exporta, ¿no? No solamente metales, no solamente minerales, sino productos textiles, productos químicos, joyas. Entonces, esta menor demanda históricamente afecta al Perú. Y como mencionabas, también la alta inflación, lo que un segundo factor, la alta inflación no solamente ha estado afectando la capacidad adquisitiva de las personas en todo el mundo, sino que al igual que en el Perú, el Banco Central lo que hizo para poder hacer frente a esta alta inflación fue incrementar su tasa de referencia, su tasa de interés. Uh-huh. En el resto del mundo ocurrió lo mismo. Todos los bancos de las principales economías del mundo han incrementado su tasa de interés, y esto lo que ha hecho es encarecer el consumo, el crédito internacional sobre todo, y que viene repercutiendo en el Ujú. Perú, en la economía también del Perú. Ujú. Uh-huh. Paola, vamos a hacer hincapié en eso último que comentabas, ¿no? De cómo estos números negativos, por así decirlo, que se están dando en estas grandes economías, sí afectan a nuestro país porque son nuestros socios comerciales, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, de la agroexportación, lo que es la exportación también de minerales, joyas, metales en general, nos mencionabas, porque el 2022 sí, pese a todo el conflicto, ¿no? Que se dio. Lo que es Rusia, Ucrania. Sin embargo, ahí estábamos avanzando porque de seguro que ya habían contratos, habían, ¿no? Estos productos ya estaban destinados para colocarse en determinados mercados. Sin embargo, este 2023 no está nada positivo lo que se viene. Ujú. Y otro factor que se suma también actualmente es la caída, la corrección hacia la baja de los precios de los metales, ¿no? Como bien mencionabas, nosotros exportamos principalmente metales, y esto se ha ido manteniendo, ha ido incluso mejorando en los últimos meses desde el 2022 por las operaciones de nuevas minas como Quellaveco y la normalización de operaciones de otras minas. Sin embargo, estos mayores volúmenes que estaríamos exportando desde este año podrían contrarrestarse parcialmente por menores precios de metales como el cobre, el zinc, el oro, que si bien todavía se mantienen en niveles históricamente altos, esta caída, esta corrección de los precios podría afectarnos nuestra producción, a nuestras exportaciones de minerales. Ujú. Y también, justamente hablando sobre el ámbito minero, no solamente debemos mirar hacia afuera, sino también hacia adentro. Hay factores locales como el clima de conflictividad social La que inestabilidad. nos dejó el 2022, que también estaría dificultando también claramente podría afectar al sector minero y también al resto de otros sectores donde la inversión privada es primordial para poder mantener el crecimiento del Perú, ¿no? Claro, y si miramos más en esa cadena de producción de lo que es metales, hay
miles de puestos de trabajo, ¿no? Personas que dependen de esa cadena de producción y que cuando se dan precisamente esta serie de conflictos, los problemas se vienen en adelante, ¿no? Entonces, bueno, ya pasaron esos meses y ahora vemos las consecuencias de lo que puede venir producto de esa para a nivel interno, a nivel aquí al interior del país. Y bueno, y en esta oportunidad también mucho suma lo que viene pasando a nivel internacional, ¿no? Entonces, si tuviéramos de repente, Paola, que ver en porcentaje en cuánto podría estar menguando esto, nuestras transacciones comerciales, por ejemplo, con Europa y otros países también de Latinoamérica. Todo este clima global, ¿no? De lo que es la contracción también. Ujú. Para eso es importante saber que claramente nuestras exportaciones dependen muy fuertemente de la actividad de los países, de los principales países del mundo. Por ejemplo, un tercio de nuestras exportaciones se van directamente hacia China y como mencionaba, en China ahora la situación está complicada porque todavía siguen sufriendo los impactos de la COVID-19. Entonces, se está proyectando que para el último trimestre y el último trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2023, la economía china pueda estar todavía debilitada por el impacto de la pandemia y eso claramente afectaría a su demanda por productos y a la demanda por productos que nosotros exportamos, ¿no? Igualmente tenemos una gran cantidad de productos que exportamos a países de Europa, a Estados Unidos. Entonces, esta desaceleración de la demanda, no solamente ocasionada por la desaceleración de la economía, por un menor consumo, porque vienen siendo afectados por los altos precios y el incremento de las tasas de interés. Todo esto va a ir afectando a la demanda por nuestros productos, ¿no? Ujú. Y esto lleva a que precisamente el Fondo Monetario Internacional señale de que un tercio, ¿no? Un tercio de lo que es la economía mundial entre en recesión este 2023. Entonces, es una situación de preocupación y obviamente nosotros como país también tenemos que estar atentos, ¿no? A lo que viene sucediendo y sobre todo también cómo prepararnos para hacer frente a todo esto que nos mencionas, de cómo nos va a afectar cuando tenemos que colocar las agroexportaciones, las exportaciones de metales y todo ello. Sí, correcto. Y justamente sobre el punto anterior, tenía acá un dato de cómo se relaciona el PBI de Perú con el PBI de China. Ujú. En China, por un punto porcentual de PBI menos que crezca la economía de China, el Perú puede reducir su crecimiento en 0,15 puntos porcentuales, que suena poquito, pero en realidad sumando todo Ujú. este impacto, otros impactos que existen, se puede ir multiplicando, ¿no? Ujú. Entonces sí dependemos importantemente del entorno externo y si bien es algo que por ser justamente global, cosas que ocurren en otros países, no podemos influir directamente en ellos, también tenemos eh, nuestras fortalezas macroeconómicas del Perú y otras medidas que debemos tomar en cuenta dentro del país para poder hacer frente a esta situación desfavorable de los vientos externos, ¿no? Así es, esa fortaleza macroeconómica es lo que nos sostiene, ¿no? Y lo que nos permite de una u otra manera estar allí avanzando lento, pero estamos avanzando, ¿no? Incluso hay proyecciones ya respecto a lo que es crecimiento del PBI, que, bueno, ya lo ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, de que podríamos estar creciendo en 3%, ¿no? Precisamente esta primera parte del 2023. Ahora, Paula, también te consultamos. Frente a toda esta situación global, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos para nuestro país? Ya hemos analizado un poco de lo que es la exportación, ¿no? ¿Qué otros riesgos también podríamos enfrentar? Bueno, seguimos enfrentando altos niveles de inflación, que eso viene en su mayoría por factores externos. Hemos tenido el incremento fuerte de productos principales, materias primas, alimentos, combustibles, y todo eso, como hemos visto el año pasado, se reflejó en un nivel histórico de inflación que cerró en más de 8% en el 2022. Ujú. Y pues todo esto finalmente ha repercutido no solamente en el precio directo de la gasolina o del
elementos básicos, sino que se han ido, por así decirlo, contagiando al resto de productos de la canasta básica que consumimos todos los peruanos todos los días, ¿no? Y en consecuencia, la capacidad adquisitiva de los hogares, de la población en el Perú se ha visto muy afectada, gran parte por esta alta inflación y también pues porque dentro de nuestro mercado laboral todavía no hemos visto una recuperación completa de las condiciones laborales, ¿no? Entonces, ese es otro factor, los altos precios de los combustibles, de los alimentos y que ha repercutido en el resto de productos que consumimos, todavía ha sido y todavía va a seguir siendo un factor importante a observar este año. Sin embargo, ahora el precio de las gasolinas como que se están en tanto estabilizando, ¿no? Para alivio de las familias, que también tiene que ver en cierta manera el contexto internacional, ¿no? Como para que se pueda tener en consideración. También, Paola, el Ejecutivo ha anunciado hace algunos días 19 medidas, ¿no? De lo que es el plan Compunche Perú, en la que precisamente el propósito fundamental es reactivar nuestra economía. De hecho, ya lo estábamos haciendo, hay diversos planes, pero ahora con mucho más énfasis en determinados proyectos, ¿no? De mayor alcance a la población. Sí, justamente como mencionaba anteriormente, si bien para hacer frente a los vientos negativos externos no hay mucho que podamos hacer para influir directamente en la economía de los demás países, es importante tomar las riendas de las políticas dentro del país, ¿no? Si podemos lograr sobrepasar toda esta inestabilidad, todo este conflicto social que nos ha dejado el 2022, si logramos reordenar y mejorar la gestión pública, incrementar la inversión pública de manera eficiente, aplicar medidas focalizadas y medidas que sean consensuadas, que tengan un consenso social, vamos a poder hacer frente a este contexto de incertidumbre global, ¿no? Mira, y todo eso está al alcance de todos nosotros. A superar la conflictividad social se puede, también lograr la buena ejecución de lo que son los presupuestos, ¿no? También se puede, porque es lo que todos los peruanos esperamos, ¿no? Así que, mira, con esos dos puntos, de los otros más que tú has mencionado, creo que ya estaríamos haciendo bastante para poder hacer frente ya al contexto global, de la cual ahí sí no tenemos ningún tipo de incumbencia, ¿no? Solo nos toca prepararnos y hacerle frente de la mejor manera. Muy bien, Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Es Paola Herrera, economista del